Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Alabaré al Señor mientras viva, cantaré himnos al Señor mientras exista. Feliz y bendecido jueves 3 de diciembre, queridos hermanos, nuevamente con el deseo de compartir con ustedes una sencilla y humilde reflexión sobre la palabra de Dios. Y hoy estamos celebrando la memoria de San Francisco Javier, presbítero. Y el Evangelio para hoy está tomado del capítulo 7, versículo 21 y versículo 24 al 27 de San Mateo. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, se parecerá al hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre roca. Pero todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, se parecerá al hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos e irrumpieron contra aquella casa, que se derrumbó, y su ruina fue estrepitosa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pienso, queridos hijos y hermanos, que el Evangelio de hoy nos habla de la firmeza. Y la firmeza depende de dos cosas. La firmeza en nuestra vida depende de dos cosas. Primero, depende de la confianza. Es decir, depende de la fe. Estamos firmes si confiamos. Estamos firmes si tenemos fe. Pero la pregunta que nos podemos hacer es, ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿Dónde está puesta nuestra fe? Cuando colocamos nuestra confianza, nuestra fe en las cosas, en las personas, no hay verdadera firmeza, no hay auténtica firmeza, porque las cosas, las personas no son lo más fuerte. Es decir, si colocamos la confianza y la fe en algo que no es fuerte, que no nos garantiza una fuerza total y verdadera, entonces no podremos mirar el futuro con paz, no podremos mirar el futuro con tranquilidad, no podremos mirar el futuro con optimismo, no podremos mirar el futuro con seguridad. Será un futuro incierto porque estaremos dudando, pero si colocamos nuestra confianza, nuestra fe en lo que es verdaderamente fuerte, o mejor, en lo más fuerte, tendremos nuestra firmeza segura. ¿Y quién es el más fuerte por excelencia? Dios. Cuando colocamos nuestra confianza en el más fuerte, es decir, en Dios, en su gracia, en su poder, en su misericordia, en su amor, en su esperanza, pues tendremos un futuro lleno de paz. Miraremos el futuro con tranquilidad, miraremos el futuro con alegría, miraremos el futuro con esperanza, miraremos el futuro con bendición, miraremos el futuro con una seguridad total, plena y verdadera. Por eso entonces la firmeza es colocar la confianza en el que es más fuerte, en la roca que nos da la seguridad total, plena y verdadera. Pero también la firmeza depende de la experiencia, de la práctica, de llevar a la obra la palabra de Dios. Eso es lo que corresponde la casa sobre la roca. La casa sobre la roca corresponde al que ha llevado la palabra a la práctica, el que ha llevado la palabra a la obra, el que lleva la palabra de Dios a
su vida, es decir, el que lleva a la experiencia la palabra de Dios, es decir, el que experimenta la palabra de Dios, el que coloca en experiencia, el que coloca en vida, el que lleva a la práctica la palabra de Dios, ese está construyendo sobre la roca. Y por lo tanto, entonces vienen las dificultades, pueden venir muchos problemas, pero como construye o ha construido mejor su casa sobre la roca, con la práctica y con la evidencia de la palabra, pues nada le va a pasar nada. La casa sobre la arena entonces corresponde a aquel que construye, o mejor, al que escucha la palabra, pero la palabra se queda simplemente en sentimiento, la palabra simplemente se queda en algo bonito, la palabra de Dios simplemente se queda en la mente, la palabra de Dios solamente se queda en una idea, la palabra de Dios se queda solamente en algo bonito que escucha en los oídos, en algo que inicialmente lo mueve, lo anima, lo impulsa, pero no lleva a obra, no vive, no practica eso, se queda simplemente en una idea, en algo bonito. Qué bonita la palabra de Dios, qué hermosa la palabra de Dios, maravillosa la palabra de Dios, me anima la palabra de Dios, pero no da el paso a llevarla por obra. Ese que construye sobre arena, entonces no tiene verdadera firmeza. Solamente el que tiene verdadera firmeza, el que lleva a obra, es decir, el que experimenta la palabra de Dios en su vida. Y no hay firmeza sin amenazas. No hay firmeza sin amenazas. Aquí cuando se habla de lluvia, de torrentes, de vientos, son las amenazas, las tentaciones, los ataques del mal. Es decir, siempre vamos a tener amenazas, aunque estemos firmes, aunque estemos en gracia, tendremos amenazas, aunque caminemos en la voluntad de Dios, tendremos amenazas, aunque vivamos la palabra de Dios, tendremos amenazas, aunque estemos cerca de Dios, tendremos amenazas, aunque tengamos la confianza total y plena, verdadera en Dios, tendremos amenazas, aunque vivamos en la voluntad de Dios, tendremos amenazas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que una cosa son las amenazas, es decir, una cosa son los vientos contrarios, los ataques, los torrentes sin firmeza, y otra cosa es los ataques, las amenazas con firmeza. Cuando yo estoy firme porque vivo la palabra de Dios, porque experimento la palabra de Dios y porque confío en el que es más fuerte, cuando llegan las amenazas, nada me puede pasar. Pero cuando yo no estoy firme, es decir, cuando no he experimentado la palabra y cuando no he puesto la confianza en el más fuerte, sino en las cosas del mundo, llegan las amenazas, los torrentes y me derrumban en la vida. Feliz y bendecido jueves para todos. Recuerden hoy elevar una oración por los sacerdotes y los invito de manera especial a la jornada de oración y alabanza a las 8 de la noche. Feliz y bendecido día para todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.